Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 125. Muchísimas gracias por continuar con las conversaciones con nosotros, suscribiéndose por sus comentarios, por su participación, por sus likes, por compartir los episodios, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Cada vez somos más conversadoras, conversadores que amamos esto de la conversación y de las anécdotas, aprendizajes que se puedan generar en el Inter. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro principal patrocinador. Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos 118, de jueves a sábado, ahí se la van a pasar increíble. Open Mic, eventos, acabamos de tener precisamente ahí el evento del segundo aniversario del conversatorio. Mercado Casa Vieja, muchísimas gracias por todo su apoyo. Agradecemos también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría corporativa, consultoría educativa, consultoría política. Muchas gracias a Icamané, conferencias, capacitaciones, talleres, cursos. Muchas gracias por creer en este proyecto y apoyarlo desde el día 1. Muchas gracias. Pues conversadoras, conversadores, el día de hoy tenemos a una persona que ya estuvo con nosotros. Mi querido Lintlama, ¿cómo estás, hermano? Bien, todo bien. Qué gusto tenerte. Te acabamos de ver, estuviste en el evento también del aniversario. Oye, ahí estuvimos. ¿La pasaste bien, por cierto? Maravilloso. Estuvo suave, ¿verdad? Gente bien bonita. Conversadores todos. Sí. Todos los que viste ahí son personas que han estado de una u otra forma como tú en el conversatorio. Ya habías estado también aquí con nosotros. Estuviste en un episodio donde vamos de conocimientos ancestrales, sí, con Dene Libertad. Así es. Estuvo Dene y estuviste tú. Sí. Y hablamos de todo de todos los conocimientos que hay desde la tierra, desde todo lo que está alrededor y que pasamos por alto, ¿no? Sí. Y desde aquella ocasión tú me dijiste, oye Luis, ¿a ti te gusta el pulque? Me dijiste. Uh-huh. Y yo, pues la verdad sí me gusta el pulque. No sé ustedes conversadoras cuántos les gusta el pulque o cuántos siquiera lo hayan probado. Pero el pulque es precisamente una de las bebidas más ancestrales que tenemos en este país. Así es. Y que pues es no tan conocida y no tan... O sea, no puedes llegar a cualquier lugar a decir, dame un pulque, ¿no? Claro. Como puedes llegar a otro, dame una cerveza o dame un mezcal o dame un tal. Totalmente. Dame un pulque. Hay lugares muy peculiares y cada vez tristemente está haciendo menos. Sí. Y entonces me dijiste, oye, ¿no, ¿te gusta el pulque? Sí, me gusta el pulque. Fíjate que yo el pulque, ¿sabes? Yo pertenezco, yo... ¿Cómo ves si hablamos un día del pulque? Y ya ese día lo dejamos ahí. Sí, claro. Pues miren nada más qué cosa tan hermosa me está trayendo, hasta lo voy a sobar. Qué cosa tan hermosa nos está trayendo ahorita. Lo voy a probar por ustedes, me voy a sacrificar. Vamos a hablar hoy del pulque, mi querido Lintlama. Cuéntanos primero, para los que no sepan un poquito, primero cuéntanos de ti un poquitín. ¿Qué onda con el pulque? ¿Cómo llegas a esto del pulque? ¿Qué show? Y después ya le entramos al tema de en qué con... Luego ya le entramos al pulque, dice la voz celestial, muy bien. Cuéntanos un poquito de tu Lintlama, ¿qué onda contigo? Pues mira, como ya habíamos hablado un poquito de... Te agradezco la apertura de esto, agradezco a ustedes que también están por acá. Pues en general... Todo comienza con el entender las bebidas alcohólicas, ¿no? Primero las bebidas alcohólicas. Y cómo viene este ser humano tan acostumbrado a alterar sus sentidos. Es una delicia alterar los sentidos, pero también tiene sus responsabilidades, ¿no? Entonces, todo tiene se puede llamar su efecto colateral, ¿no? Entonces, de repente los destilados, pues no se puede negar que de repente... pierdes completamente la conciencia y llega a este punto en el de te está lastimando el hígado, ¿no? Los riñones, las articulaciones, los músculos. Te seca el cerebro, se inflama, la cruda, feísimo. Entonces, es muy peculiar lo que le hace el alcohol. Sí, también yo me he documentado, ¿no? Entonces, es muy peculiar. Me lo platicó la voz celestial, por cierto. Él fue el que me dio clases de cómo es la cruda. Está cañón, o sea, la verdad es que la cruda es una inflamación del cerebro, ¿no? Y muchos órganos se hacen. Entonces, yo había dejado de beber destilados y empecé a probar el pulque y fue conociendo a la familia Peña Vega. Estaban recién abriendo una pulquería en San Salvador Tizatlali, ahí Álvaro Peña Vega. Y, saludos. Bueno, Peña, sí es Álvaro Peña, pero... Vega no es su apellido, pero Álvaro Peña fue el que me empezó a maestrar y pues a enseñarme, a facilitarme. La verdad es que este tipo de cosas te le acercas a muchos gente que vende pulque
Y o son revendedores que de repente no conocen bien los procesos, o no me importa el hablar contigo para ilustrarte o platicarte, ¿no? O para compartirte este asunto. Sí, no me interesa. Yo vengo aquí a venderte, es lo que hay. Si quieres, si no, también, o sea, ahí googlealo si quieres, ¿no? Sí. Entonces me di cuenta de que faltaban estos elementos que faciliten. Nosotros lo definimos como facilitadores, es como facilitar. Agentes facilitadores de la información, ¿no? Acercar Entonces, la información a las demás. sí, hacer algo para que la gente tenga un conocimiento más de eso. Entonces, cuando comenzamos el proyecto del Simposio Pulquero, fue hace 5 años aquí en la ciudad de Toluca, después de haber trabajado ya otros 5 años en otro proyecto en la ciudad de México y en Querétaro. En Querétaro se quedó un proyecto allá, muy bonito, ahí lo hicimos con personas grandiosas, maravillosas, pero bueno, se transmuta, suceden las cosas, nos separamos de ese proyecto, pero yo tengo los elementos para seguir haciendo proyectos, y no era seguir haciendo un mismo proyecto que fuese igual, ¿no? Ya el proyecto de Acapulque, que fundé hace 10 años. Acapulque, una A y una K. Ok. Y Acapulque, ese fue el proyecto inicial, y entonces se quedó en Querétaro. En el puerto de Guerrero, o sea que lo hacían allá. Es que allá me crié, ¿no? Entonces A es de mi hermana Ayari y Kevin la K, y también es el de Acapulque, ¿no? Entonces era un rollo ahí. Entonces de repente ese proyecto se queda en Querétaro, se sigue desarrollando allá. Y yo quería generar un proyecto que fuera no un producto y servicio, sino que fuera un proyecto cultural. Entonces viene esta idea de armar un proyecto que no se entendiera como una pulcata, y que fuese inmediatamente que lo ves, pues es un proyecto cultural, ¿no? Cierto. Entonces viene la palabra de la etimología, bueno, simposium, pulquero, que es griega. Cierto. Y habla del reunirnos a beber y a comer y a platicar de la vida y a platicar de muchos aspectos, generalmente de cultura, de artes, de filosofía, de muchas cosas. Alrededor del pulque. Alrededor de la bebida como tal, ¿no? Y de la comida. Entonces, me gustó el término de simposium pulquero, bueno, simposium, y entonces era como, bueno, pues es un simposium, pero que hay que meterle el pulquero, ¿no? Sí. Mucha gente se reía al principio porque, pues sí, es raro, de repente llegas a un lugar y hay pulque y se llama simposio pulquero, y es como, ¿por qué un simposio pulquero? Pero fue esta parte de adentrar, y fuimos un club primero, porque abrimos en el centro de Toluca. Cuando dices plural, ¿cuántas personas están con ustedes? Pues es que realmente cuando conocí a los productores pulqueros, a Álvaro Peña y su familia, pues empezamos a trabajar, pues no como revendedor, sino un engrane más a ese esquema. Entonces, hace 10 años me abrieron las puertas de su casa, las puertas de su conocimiento, las puertas del tinacal. Yo iba con los tlachiqueros. Tlachiquero viene de tlachique, de raspar, es una palabra en náhuatl, raspa. Raspa, precisamente el maguey, ¿no? Exacto. Entonces, el que raspa, ¿no? Viene del náhuatl. Entonces, ellos extraen el aguamiel. Entonces, esta familia me abrió las puertas y yo convivía con estas personas. Entonces empecé platicábamos la otra vez de saberes ancestrales, que era esta sensación de querer conocer un poco más, querer saber de dónde viene, cómo es el proceso, y hay conocer. Entonces me empecé a acercar con las familias, con los tlachiqueros, y empezamos a platicar una anécdota muy peculiar, ¿no? Todo empezaba como, ¿por qué dicen que se hace con heces de no sé qué? Heces fecales, eso sí. yo solo llegué a escuchar que se hacía con heces fecales. Está cañón, y es interesante porque al final esta gente te dice, pues es que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y la desinformación también viene, eso es un tema muy, muy corto y fácil, ¿no? Es como, el pulque se bebía en toda la región mexicana desde antes de la llegada hispana. ¿Cierto? Entonces, cuando llegan los hispanos, todavía los que mantenían como el cultivo de producción de pulque eran las iglesias. Las iglesias fueron los que apoyaron a los productores de pulque, y entonces aquel que cuidaba el producto del pulque se le llamaba mayordomo.
Ok. Y entonces por eso mucho tiempo las casas de productoras gigantes de Tlaxcala y de otros lugares, pues al final fueron porque estaban apadrinados, ¿no? Cierto. Por la iglesia. Que en Entonces, aquel entonces Dios de mi vida, o sea, no era caciques. cualquier, por supuesto, no eras Hombre. cualquier padrino. No, es un padrinazo. Es como si hoy nos apadrinara a Carlos Slim, ¿no? Padrino. Más sí, sí, exactamente, el padrino. Entonces, pues, esta situación, pues cuando llegan en 1970, se tiene registro, no, 1870 empiezan a llegar las primeras cerveceras alemanas y entonces empiezan a ver cómo está la movida aquí, algunas se instalaron pues al final en el centro del país y empezaron a meter las cervecerías, ¿no? Abrieron las cervezas. Y el pulque era un producto que se generaba a nivel local, ¿no? Así como habían tienditas de la esquina, Sí, había pulquerías. Pulquerías en todos Claro. lados, ¿no? Y todavía a principios del 1900 había pulquerías, particularmente en la Ciudad de México había pulquerías. Yo me acuerdo, Claro. hay un cronista o cantante urbano muy famoso mexicano, Chava Flores, en paz Ajá. descanse, y tengo muy presente, me sé la letra de la canción Los Pulques de Apan. Claro. Y además te va narrando cómo es el tenor, cómo es una pulquería o cómo era una pulquería. Claro. Y es que de ahí viene, ¿no? Entonces, con la llegada de los ferrocarriles y el desarrollo de toda esta infraestructura, que al final también fueron como pues estadounidenses, metiendo Sí. las ferrocarriles, invirtiéndole y todo eso. Entonces, pues también los alemanes llegaron invirtiendo una lana. Entonces, los ferrocarriles, lo que tú cuentas, es cuando empezaban a transportar el pulque. Entonces los traían de Tlaxcala, de Hidalgo, de muchos lugares, llegaban al centro de México y se movían. Aquí la familia Peña Vega, ellos eran de que hace 80 años atrás, o casi 100 años atrás, pues todavía lo llevaban en sus burros. Y de aquí de Ocoyoacac hacia la Ciudad de México. O sea que esta familia que nos estás narrando, a quien se lo damos a la nueva cuenta, la familia Peña, quien te abre las puertas, te comparte todo esto, ¿tiene más de 100 años en el Fíjate, negocio del pulque? yo me siento muy bendecido por los lugares en donde llego a convivir, porque pues esta familia tiene ya actualmente, son 7 generaciones de familiares trabajando en la pulque. Entonces tienen un conocimiento, un acervo cultural bastante increíble. Fíjate, nada más poniéndola, pensando en una generación en 40 años, poniendo ahí 7 son 280 años. Mínimo. ¡Wow! Así es. Entonces, Algo han de saber. la historia y la calidad de pulque que tienen es muy rica. Sí, debe de Entonces, digo, tampoco desmeritando todos los demás productores Por supuesto, pulqueros por que supuesto, aún están, claro. ¿no? Pero de repente su calidad es muy rica y lo que hacen es que pues tienen un añejamiento bastante fuerte y de generaciones. Es como cuando haces una kombucha o como cuando haces pan de masa madre, Sí. es un cultivo que se queda ahí, que sigues y sigues y sigues alimentando. Entonces es como el yogur, ¿no? Sí, claro. O como un tepache. O sea, Exacto. lo estás alimentando y entonces ese cultivo Piña madre, fermentada, pero... claro, ¿no? Y tiene un olor muy peculiar el tepache. sí, es una cosa buenísima para el... Ahí sí, fíjate que yo no le... Mi papá le encanta el tepache. El olor del tepache hace que no sea yo tan fan del tepache, la verdad. Claro. La neta. Y es que sí, los fermentos se caracterizan por eso. O sea, Pero por ejemplo, este es fermentado y sí me gusta. ujú. Y me gusta bastante el pulque. Pero es como, Sí. como la salsa de las enchiladas, no en todos lados está buena. Ah, ¿no? de acuerdo. Sí. Y en Zambuena están re buenas. Saludos a las enchiladas de Por Zambuena. A ver, Sí. para los que no lo conocen, para los que no saben, para los que han oído, ya sabes, Ujú. ¿qué es el pulque? Así como tal, ¿qué es el pulque? ¿Qué es el pulque? El pulque es un cultivo de microorganismos vivos que se alimenta del aguamiel. El aguamiel, digamos, mucha gente cree que el aguamiel, cuando lo dejas ahí sin pelarlo, sin hacerle nada, se transforma en pulque. Y no es así. Ok. Prácticamente no, ¿no? Entonces realmente lo que se requiere para hacer un buen pulque es el aguamiel, es el líquido que contiene toda la fructosa, toda la sacarosa, Del maguey. toda la sacarosa del maguey, que va a alimentar a microorganismos que se alimentan de los azúcares, de Ok. esos dulces. Entonces estos microorganismos se obtienen, este es un proceso que pocos productores hacen, pero es importantísimo para equilibrarlo y darle una buena estabilidad al cultivo del fermento. Lo que se hace es, se deja añejar el aguamiel durante mucho tiempo, Mucho tiempo es... hablamos 4 o 5 años. Entonces una vez que se deja añejar tanto tiempo, lo que va a pasar es que se separa.
se separan microorganismos que se asientan, se separa todo el vinagre, que es agua pues avinagrada, y arriba se hace una nata que se hace súper gruesa, y ese es un Scooby, ¿no? Es como este tipo de hongo que se genera arriba. Es como un cuero, es más grueso. Entonces ese se le llama, a esa etapa se le llama pie de pulque, o sea, el añejamiento del aguamiel. Entonces poca gente hace eso. Entonces, en barrica de madera, y depende el tipo de madera en el que lo hagas, es el tipo de pulque que vas a hacer. Si lo haces en pino, el pino es una madera caliente, ¿no? Entonces, esa te sirve para pulque fuerte. Cuando lo haces en cedro, es una madera menos caliente, y entonces te sirve para pulque dulce. Entonces, esos conocimientos, si tienen un montón de barriles. Bueno, yo estoy así, cuéntame más. Y es hermoso, porque entonces, ya después de que añejas 3, 4, 5 años, esto es lo hermoso de conocer a gente que se dedica a eso generacionalmente, claro, ¿no? Porque tú ya tienes tu pie, y tu papá tenía otro que es el que estás haciendo ahorita, y vas a echar otro que es el que va a ser tu familia que viene. Entonces es muy interesante eso generacionalmente. Entonces, después de que se hace ese pie de pulque, quitas la parte de arriba, quitas el vinagre, y sobre el asiento le echas un cultivo de pulque que tengas actualmente. Yo le echaría este punto. Porque está vivo, ¿no? Le echas ese proporcional. Es una mezcla. Una mezcla de ese asiento y de este pulque que tienes. Y lo dejas ahí, y le echas aguamiel un día, y al día siguiente, y en la tarde también, y en la mañana del día siguiente, y en la tarde. Diario durante 6 meses, casi. Eso lo que va a hacer es que va a despertar a los microorganismos que están ahí. Yo me lo imagino como un Pac-Man. Es justamente se va alimentando de los azúcares, ¿no? Sí. Entonces, como diario tiene azúcares, todos esos microorganismos agarran fuerza y se alimentan. Y entonces, después, ya cuando llega el mayordomo y le da una copita, ya puedes saber qué tan ácido, qué tan dulce, qué tal está ese. Entonces, a ese se le va a llamar el cultivo pulpa, ¿no? El cultivo que tiene todos los microorganismos. Digamos el concentrado del pulque. El concentrado de microorganismos fuerte, ¿no? Ese lo divides en 3 barricas más. A una barrica le vas a poner aguamiel un día sí y un día no. Un día sí y un día no. A la barrica de en medio le pones un día sí y 2 días no. Un día sí y 2 días no. A la tercera barrica le pones cada 5 días, cada 5 días. Y al otro le pones cada 7 días, todos los lunes, ¿no? Pero a los últimos 2 barricas, a la de cada 7 días y a la de cada 5 días, cada 3 días le echas un poquito del pulque que tenías del cultivo de un día sí y un día no, un día sí y un día no, y de 2 días no y un día sí. Es decir, vas haciendo todo un menjurje de fermentos, y eso lo vas notando en el sabor que va agarrando. Entonces de repente está muy amargo, le echas un poquito más y notas cómo evoluciona. Eso es una cosa maravillosa, porque entras al tinacal y cuando llega el aguamiel a todos y haces todos los menjurjes y meneos, parecieran una frecuencia de panal. O sea, es ¿Se escucha así? Una hervidera, se escucha. Está fermentando. Porque está fermentando. Es como cuando abres un refresco, carbonota, ¿no? Está carbonatando. Frecuencia de panal, lo dijiste muy bien. Y así está. Se escucha completamente. El tinacal es el lugar donde se fabrica el pulque. Así es, donde se manejan los fermentos. Donde se recibe el aguamiel y se empieza el cultivo de fermentos. Y después esas que tienes y que un día sí, un día no, 2 días no, un día sí, o 2 días sí, perdón, un día no, luego 5 y luego 7, después. Pues ahí llega lo que se le llama el pulque de punta, el pulque de salida. Cuando alguien llega y te dice, oye, yo voy a tener unos 15 años, dame 100 litros. Entonces tú le dices, ¿cómo los quieres, no? Entonces ya puedes preparar el pulque fuerte. No es con el puro pulque fuerte, ¿no? Sí. O sea, le pones un poquito de un 10% del muy dulce, un 40% del campechanito, un 30% del fuerte, y tal vez le pongo de este otro o aguamiel el resto, ¿no? Entonces ya lo puedes ir mediando. Entonces es un preparado que al final la gente de ahí, es lo difícil de poder sacar un proceso industrial, porque realmente está vivo, ¿no? Y es artesanal 100%. Sí, y no hay otro tipo de forma de hacerlo. Hay formas de hacerlo rápido,
Y hay otros pulques que lamentablemente se hacen con nopalillo, con maicena, con refresco de toronja, con sacarosa, o sea, hay millones de cosas de hacer una cantidad de pulque industrial que sea muchísimo. Seguro. Y al final tú lo echas, tiene espumita, ¿sabes? O sea, Sí, se ve la aquí espumita. está. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, se pierde un poco por el cristal, pero aquí sí se ve un refilón blanquizco, esa es espumita. Y es peculiar porque entonces Curandero. hay pulques que no espuman. Entonces ya es una cosa pues muerta, no tiene vida. O sea, ya también tal vez le dieron un ligero hervor para matar a todos los microorganismos que son los que nos van a hacer bien en la microbiota. Sí. Y pues ya te estás tomando algo que pues sí va a tener un ligero alcoholicidad, y más si le echaron algo de caña, o sea, terminas con cruda y mal y todo eso. Entonces es justamente este tipo de procesos en el que hay que rescatar y hay que difundir, porque hay todavía gente que hace un pulque delicioso y no a gran escala. No se trata de vender mucho, porque la señora todavía va con poquito y yo me traigo 60 litros y son lo que vendo aquí, y le pides de repente, llega gente como yo con el proyecto de Simposio Pulquero y le decimos, oye, tenemos un evento, vámonos al IS con nosotros, vamos a hacer una feria en tal lugar y vamos a empezar este proyecto. Venda, tráigase 200 litros. Es como, no, yo no puedo. Déjeme, me traigo a mi familia, que se traigan otros 50 cada quien, y llega toda la familia y la armamos, ¿no? Además, suena bien padre, ya que lo estás platicando, suena padre. Entonces, bueno, tenemos el pie de pulque, luego pulque de punta. Y ahí es donde ya se comercializa, se vende. Ahí es donde empieza ya a salirse a la gente. Ajá. De ahí comienza. Yo tuve mi primera experiencia con pulque, estando pequeño. Mi papá nos llevaba, acostumbrado, llegábamos a ir alguna ocasión a Los Dinamos, que era un lugar allá fuera de la Ciudad de México donde había, pues, como la Marquesa, pues, parecido, claro, ¿no? Y pues estaba el puesto de las quesadillas y vendían pulque. Entonces mi mamá tomaba pulque, mi papá tomaba pulque y pues yo, pues, a ver, dame, ¿no? Claro. Y probé este tipo de pulque así. Me gustó. Pero pues obviamente estaba yo niño, entonces no era así de que pues, pídale una Catrina al niño, ¿no? Catrina, bueno, no sé si le siguen siendo las jarras de al litro, claro, donde te las ponían en el pulque, pero le llamaban Catrina, o le siguen llamando Catrina en las pulquerías. Sí, ahí el juego del cristal, del acabado de cristal, y la cantidad que tuviera es el nombre que tenía. Algo así, ¿no? Ajá. Y entonces, yo vivía en aquel entonces en la Ciudad de México, llego a vivir a Toluca, y ya, pues digamos, entre finales de mi adolescencia y empieza mi juventud, un amigo a quien saludo con muchísimo gusto, mi queridísimo Héctor Chavero, me dice, vamos a San Felipe, Tlalmimilolpan. Esa era mi referencia, a los pulques. Entonces llego y ahí es donde yo conozco una pulquería, piso de aserrín, claro, una olla con arroz, salsa, y entonces te podías echar tus tacos para que comieras, y te sentabas en una mesa, 2, 3 compas por ahí ya, pero hasta el cepillo de Dios de mi vida, y unas catrinas, pero ya eran curados, claro, ya no era así. Y entonces me acuerdo perfecto, pues mira, hasta estoy hablando de apio, claro, de avena y de guayaba. Hijo de la mañana, qué cosa tan deliciosa. Sí. Bueno, cuando dices esa cantidad de litros, cualquiera dirá, oye, pero pues tampoco quieres para tanto. No, bueno, es que la verdad, esto cuando te lo tomas como está fermentado y fermenta, te inflama. Claro. Entonces yo digo, bueno, pues para que alguien se tome más de no sé cuántos litros, no entra, porque de verdad sientes que te va a reventar el estómago, porque va fermentando. Pero sabe delicioso. Y además tiene muchas propiedades. O sea, realmente, o sea, el pulque se considera... Tiene los 9 aminoácidos. Aminoácidos. Bueno, tiene las 22 aminoácidos que se necesitan, ¿no? O sea, el cuerpo humano necesita los 22 aminoácidos. Entonces, el pulque tiene los 22 y tiene los 9 esenciales que el cuerpo humano pues tiene que buscar por otro lado. Entonces, ahí es lo interesante. O sea, un pulque bien hecho es muy nutritivo. Y no es mentira lo que dicen de que le falta un grado para hacer carne. Realmente donde le falta eso no lo había escuchado. Sí, claro, o sea, tiene muchos beneficios alimenticios. Además de que todos los microorganismos... O sea, tiene proteína. Sí. Por los... Sí, tiene proteína. Lo que es peculiar es que, bueno,
así cuando te dicen, le falta 1 grado para hacer bistec, Ajá. es complicado porque pues es líquido. Tendrías que tomarte unos 10 litros para llegar al grado nutrimental bistec. del bistec y es imposible. Sí, pues no tampoco. Pero sí te nutre, o sea, realmente y es lo que te llena. O sea, un pulque, tienes hambre, coman algo antes de tomar pulque porque luego duele la panza. Entonces, pero tienes hambre, te echas un par de pulque y no. Por eso te daban tus taquitos de arroz en la pulquería. Claro, si no habías comido, no, pues, Sí, no te iba a y doler sí la daba panza. hambre, sí daba hambre con el pulque. Ujú. Podemos probar. Adelante, claro. No sé ustedes, pero yo quiero. ¿Quieres, qué- No manches. ¿Quieres probar voz celestial? No, no me gusta el pulque. Ay, ven aquí a cuadro y pruébalo. No, le paso. Uy, Mira, uy, tengo uy. mucho respeto y mira que mis primos son de San Felipe. Ay, huele bien sabroso. Sí, está. Bueno, está bien hecho, está bien hecho. Tengo mucho respeto. Huele bien rico. Pues con una tacita Pues, al conversatorio. provecho. Salud, provecho. Me gusta más que salud, provechito. Pues el alimento. El pulquito, ¿eh? Sí, es alimento. Dígalos, qué felices son más. Mira, No, neta, baja, voz celestial, pruébalo. es otra cosa. Hijo de la. Y así te va, así, El la foro verdad. se convirtió en pulquería. El force. Saca Ay. el acerrín. ¿Por qué acerrín? ¿Por qué acerrín las porquerías? Güey, es que era más Ay, fácil qué rico que absorbiera si se te cae lo que sea. Ah, claro. Entonces, pues no era estar barriendo y trapeando y haciendo desastre. Entonces, pues la gente tomaba sin despreocupación Sí. y lo tiraban. Salud. El sarrín absorbía. Porque ya, digo, esa vez que me invitó mi queridísimo Héctor Chavero a la pulquería, no fue la única vez que fuimos. Entonces ya te ponían unos vasitos y te ponían la Catrina. Ujú. Y entonces ya te servías en los vasitos. Las siguientes veces que fui, ya la tomaba ya de la Catrina. Ya, ¿para Cada qué quiero el quien vasito? Catrina. Sí, ya vamos directo, ¿no? La Catrina cada quien. Exacto, era como si una caguama, pero ya la Catrina, y ahí me tomaba mi curadito de fresa, también probé. Cuando se hacen curados, ¿en qué momento se le inyecta ese pues, fruto o circunstancia Claro. que le da el sabor? ¿En qué momento del proceso? Fíjate que la palabra curado viene justamente de curar la fermentación. O sea, porque este va a seguir fermentando. Y entonces cuando haces un curado, se prepara sí o sí con fruta, ¿no? Bueno, realmente tendría que ser con fruta. El que es natural. bien hecho, seguramente Sí, sí. tiene que ser con fruta natural o con semillas naturales o vegetales, por ejemplo, el que dijiste de apio, ¿no? Ujú. Pero para hacer de apio tiene que llevar un poquito de piña. El hacer de jitomate, bueno, jitomate es una fruta, Sí. pero por hacer de Bueno, es alfalfa, vegetal. El jitomate sí es vegetal, ¿no? Porque pues no se tiene dan árbol. semillas. Sí, pero bueno, es que dicen que los frutos de los vegetales es porque se dan en árboles, ¿no? Y el vegetal No. no se da en árbol. Por eso el aguacate es fruto. A mí un amigo me decía que los vegetales son aquellos que no tienen semillas. Es decir, todos los frutos tienen semillas. Pero ¿qué vegetal no tiene? Bueno, la zanahoria. Ajá, la calabaza. No, la calabaza sí tiene semillas. Híjole, entonces hay que... Sí, la calabaza sí tiene semillas. El chayote tiene semillas. Está bueno, ese es otro programa. Ese es otro programa. Pero Es- entonces, bueno, le meten la fruta. La fruta. Y O vegetal. sí o sí, lleva un endulzante. Entonces ya Ok. sea que le pongas jarabe de maguey, Ok. o le pongas miel, o le pongas piloncillo, o le pongas azúcar, lleva un endulzante. La idea es que empache a los microorganismos Ujú. y entonces no va a seguir fermentando tanto. Entonces por eso, Ok. porque digamos le pones tanto dulce que ya los microorganismos no lo van a hacer tan fuerte. Y un intento que pueden hacer es que en algunas veces a nosotros en tantas producciones de pulque que llevamos y hacíamos, hicimos uno de mamey muy rico. El mamey es una fruta muy dulce Sí. y se nos olvidó ponerle el jarabe. Y Pero se de nos todas olvidó maneras- ponerle, pero pues entonces cuando llegamos y lo vendimos, era un pulque súper fuerte, porque entonces todos los microorganismos se nutrieron de la fruta y se alcoholizó. Ok. Es como si solamente le hubieras echado agua miel, pues va a agarrar más fuerza, ¿no? Esa Entonces azúcar así se- era de... Pero No, hombre. en 2-3 ya andabas saludando a... Sí, y se veía muy bonito el color y la gente de repente decía, ay, este está muy feo. Es como, ¿por qué? Si es de mamey, está bien dulcecito, rico, tiene hasta plátano, ¿no? Para darle, y tiene un toque de canela y tiene un toque de vainilla, es como, claro que es riquísimo.
Pues no, porque no estaba dulce. Entonces, normalmente los curados, la gente que no está acostumbrada a tomar un buen pulque o que no encuentra un buen pulque, pues se va por los curaditos porque es dulce, Sí, porque sí. sabe rico y demás. Y de una u otra forma también, salvo su mejor opinión, es un poquito familiar, ¿no? Estoy más familiarizado con el apio o con la fresa o con la guayaba que así, verlo así y todo ese asunto. Y más con esas historias de le ponen excremento para que fermente. Claro. Bueno, claro, regresando a esa historia, pues las Sí. las cerveceras era más fácil llevar cerveza a la tienda y no te preocupes, no se echa a perder, guárdala ahí y cuando la vendas, se vende. Aparte, pues a las tiendas y a los gobiernos les generaba, si me vendes una cerveza, pues te quedas un pesito. Sí, claro. Entonces ya la gente empezó a vender más, los medios de desinformación en ese entonces también llegaban y aportaban su ignorancia, ¿no? Diciendo, el pulque tal, tal, tal. Y era como, claro que no. Y ahí es Y eso cuando- con la intención de posicionar a la cerveza. Claro, totalmente, porque nos gustaba alterar nuestra conciencia, ¿no? Nos No, gustaba... y no es hablar mal de la cerveza, porque la cerveza es muy sabrosa, pues, pero, Sí. o sea, no había, Sí. no tenía por qué ser, son dos productos, punto. Totalmente, pero de ahí sí le entró. Entonces hay generaciones sesgadas, hay estudios, o sea, hay generaciones sesgadas del no tomar un pulque por toda esa información. Totalmente. No, yo me atrevería a decir que, no sé, sería interesante tenerlo cuantificado, no sé ustedes, estaría padre que nos pongan ahí en los comentarios cuántos ustedes han probado. Ya olvídense de que consuetudinariamente, no sé, una vez al año, 2 veces al año toman pulque. ¿Cuántos de ustedes han probado el pulque? Ya. De ¿No? entrada. Ya nada más de ahí. Y yo me atrevo a pensar que debe de ser, hoy por hoy, en términos poblacionales, debemos de andar rondando pues entre el 15 y el 20% de aquellos que hayamos probado el pulque. Es interesante. Y a lo mejor un 80% de la población jamás ha probado el pulque. ¿eh? Estuvimos haciendo nosotros en este camino de trabajar con el pulque, estuvimos en una incubadora donde justamente salimos e hicimos un estudio de mercado en donde de qué edad a qué edad la gente sí consumía pulque y de qué edad a qué edad no le entraban al pulque, Qué interesante. ¿no? Entonces había gente sesgada de entre de 40 a 60, pues habían decías no me gusta, ¿no? Y no les gustaba. Pero también influía de dónde eran. Si habían sido muy citadinos y solamente de la menos. ciudad, menos, Sí, ¿no? claro. Totalmente, ¿no? Sí, seguro. Pero de campo y de allá es como, Más. no, pues obvio, sí, ¿no? Entonces es muy peculiar también. Y entonces, Lo mismo pasa en una ciudad. Oye, te comerías un taco con chile, un taco de chile con frijoles, un taco de chile con queso, y a lo mejor un porcentaje muy alto de la ciudad decir, nah, eso ni siquiera es comida, me muero de hambre. Y en el campo dices, y con la Claro. tortillita recién salida del comal, échale, compañero, ¿no? sí, claro. Y es peculiar, entonces con Sí, esta es muy campaña de interesante desinformación, a mí me asombraba porque, o sea, ¿de dónde nace esta idea que se hace con heces? ¿No? ¿De dónde viene? O sea, no puedes sacar algo de la nada y decir, bueno, esto se hace con heces. Es como, no, ¿de dónde salió? Y viene una historia bien interesante. Los tlachiqueros me comentaban que en algún momento el cultivo que tenías en el tinacal, pues eran 100 litros, 200 litros, 300 litros. Ok. Y entonces, pues llegabas y le echabas aguamiel al cultivo, que se Ujú. alimentara. Entonces, cuando no había tanta aguamiel para tanta agua, tanto pulque, pues no podías echarle cualquier otro tipo de azúcar. Lo que hacías, o lo que hacían, es que ponían estas mantas de cielo, que es una tela muy delgadita, Sí. abrían la manta de cielo y ponían una fruta que tiene mucha fructosa, y esa es el plátano. Entonces metías plátano ahí, Y pues se oxidaba, se veía café. lo guardabas y lo echabas al tinacal para Claro. no echarle azúcar. O sea, era como para que se mantenga. Y el O plátano sea, tiene mucha azúcar. sí, y de ahí yo ocupaba en el plátano morado. El plátano morado es el que más azúcar tiene. Entonces, pues así lo mantenían, como hay poco aguamiel, pero que se mantenga. Entonces alguien llegó ahí de chismoso y se asomó al tinacal y vio un pañal, ¿no? Y se había Un salido pañal. un plátano, pues claro que se había oxidado. Entonces obviamente la ignorancia, el no preguntar, el no te voy a decir, el nada, Eso es un mojón. salió, ¿no? O sea, y eso me lo contaron tlachiqueros, que decían, Sí, lo yo creo. donde lo creo es porque se hacía esto, ¿no? Y alguien vio ahí algo mal y se inventó una historia que se buscó
en el acervo y se vuelve un mito, o sea, y se Sí. vuelve una mentira que trasciende. Y Yo tengo que decir que pues ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces sí tengo que decir que en algún punto, pues probablemente a lo mejor hasta lo creí. Pero Tomás, yo seguía tomando pulque, porque decía, bueno, pues, o sea, malo que me lo dieran y lo veo flotando ahí, así, pues, no está como que muy chido, la neta. claro, Pero si ya está procesado y todo eso, yo le decía a la gente, ¿tú sabes lo que vas respirando cuando caminas en la calle? todo lo que La está cantidad seco. de excremento seco de perro que luego se hace así y va en el aire y ahí estás, ¿no? Pero Claro. no lo ves. Entonces, pues, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Pero es muy convincente lo que estás diciendo. A mí me hace mucho Sí. sentido. Sí, cuando... Qué rico está esto. No, hombre, y ¿Esto que es un galón? ese es un galón, sí. Ahora, cuéntanos, mi estimado Olintlama, del Simposium. Estamos ya a nada. Esto es el 20 de mayo aquí en Toluca. Claro. Simposium Pulquero. ¿Es el qué Simposium? El 5º aniversario. Quinto aniversario del Simposium Sí. Pulquero. Se van a reunir todos. ¿Y en dónde van a estar? ¿Cómo participa la gente? ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden ir? Cuéntanos un poquito del Claro. Simposium. Pues el Simposio Pulquero, justamente de buscar facilitar la información, abrimos un espacio, se empezó a hacer un club para que no fuera una cantina, porque así está en el bando municipal. Si buscas, quiero abrir un espacio que haya pulque, inmediatamente se va a cantina y no te dan el permiso. No se permiten abrir cantinas. Es como, no, es una lonchería con venta de cerveza, con café y hay pulque. Ah, ya hay pulque, es cantina, ¿no? Entonces, pero sí puedes abrir una cafetería con venta de cerveza. Claro, ¿no? Entonces ahí hay como cosas bien raras. Ojo. Y no se apoya a los productores como tal. Entonces, el Simposio Pulquero buscamos entrar en esta parte de ser un club. Un club, la gente llegaba, dejaba su nombre, sus apellidos, a qué te dedicas, de dónde eres y tu número de telefónico. Entonces formabas parte de este club, de esta iniciativa. La iniciativa era acercar pulque de calidad directo de productores a la ciudad, ¿no? De Ok. Toluca. Y eso empezamos haciendo. Entonces, estuvimos un año, hicimos el primer aniversario en se llama Espacio Amuleto. Amuleto, un lugar muy bonito. ¿En dónde está? Está aquí en Toluca. Ok. Está casi enfrente del Seguro Viejo sobre Morelos. Sobre Morelos. Muy bonito, hicimos el primer evento. Y después de eso, pues vino pandemia también. Entonces ya no hicimos un segundo aniversario. Un poco sí hicimos un segundo aniversario, pero más a puerta Sí, cerrada claro. y muy, muy personal. Un poco más simbólico, ¿no? Sí, nada más por no dejarlo pasar. Pues ya se vino los 2 años de pandemia. Entonces el cuarto ya podíamos hacerlo porque ya la gente ya salía, pero también no todos. Entonces fue como decir, no hay que hacer un cuarto, hay que esperarnos a un quinto. Viene el 5º aniversario y entonces entre el cuarto y el 5º aniversario decidimos cerrar todas las sedes de Simposio Pulquero. Porque teníamos ya casi 3 sedes. Wow. Una estaba en el centro de Toluca, otro estaba en un bar viejísimo, muy bonito, se llama La Muerte Chiquita, Ok. está en Pablo Guelatao y Pino Suárez, Ok. una cabañita muy bonita, ese bar sigue activo, pero ahí abrimos un proyecto de restaurante con gastronomía, Ok. pulque y pulque. De hecho, así se llamó el proyecto, Curandero. Curandero. Exacto. Y Está muy padre eso, ¿eh? Curandero es un proyecto que comenzó también en Querétaro y es desde enfocar el pulque a diferentes elementos de gastronomía. Entonces con Curandero se hace pan, Curandero hace salsas, hace muestras gastronómicas y hace un montón de cosas, ¿no? Entonces de repente el proyecto Curandero fue la marca, el producto y servicio, cuando el proyecto cultural es Simposio Pulquero. Ya. Entonces, es para alcanzarlo, ¿no? Para llegar a todos lados. Entonces, con este Simposio Pulquero viene el 5º aniversario en el que ya no tenemos sedes específicas. Entonces, la mutación y la transformación de este 5º aniversario es porque el Simposio Pulquero se vuelve en un proyecto completamente cultural ya de lleno. Cada mes vamos a hacer recorridos maguilleros. ¿A partir de mayo? A partir de junio. Por se acuerdan. Ajá, sí. Digamos que el banderazo es el 20 de mayo con el Claro. Simposium y a partir de junio, ok. Cada mes va a haber un recorrido a los sembradíos de maguey, ¿no? Ok. Se les llama maguelladas o maguilleras. Entonces, están en Ocoyoacac, ahí en Acazulco, Ok. en Joquicingo, es como ahí muy cerquita.
Entonces ahí están las magueyadas, la idea es que la gente vaya y conozca los tamaños de maguey, porque es una plantota gigante. Sí, entonces, sí. el saber diferenciar cuándo está madura y cuándo se puede capar es importante. ¿Qué tipo de maguey con la espina, cómo la tiene? ¿Sabes qué tipo de maguey es? ¿La piel es ceniza, es verde o tiene tonalidades que podrías decir como naranjas? Entonces es como la figura de la penca, cómo es. Entonces es muchos detalles que tienen que ir notando. Wow, es un arte. Porque el plátano, pues tú te das cuenta cuando un plátano está maduro, cierto, en la cáscara, pero en una planta de tremendo tamaño, pues ¿cómo notas que está maduro y que ya está listo para ser capado y sacarle el aguamiel, ¿no? Entonces ese tipo de cosas en las magueyadas la gente tiene que saberlo, porque muchas veces pues te dan el pulque, ¿no? Sí. Pero tú no conoces todo el esfuerzo que hay atrás de una bebida. No lo acabas de platicar. Justo. No lo acabas de platicar. Esfuerzo físico. Entonces ahí va la gente con sus garrafones caminando en la mañana para llegar a un maguey. Llega, le quita el tapón al que ya capó, le absorbe el aguamiel, la guarda en su garrafoncito, raspa otra vez para que el maguey saque esas enzimas como de cicatrización, y ese es el aguamiel. Entonces lo vuelve a tapar y se pasa a otro, y así es una latita llenarte 20 litros de aguamiel, pero 20 litros de aguamiel te nutre fácil unos 150 o litros 200 litros de pulque. Wow. Entonces es importante, es como cómo se va haciendo. Y entonces en esta fase, ese es el recorrido del maguey pulquero. Okay. Y ese simposio pulquero lo está promoviendo en diferentes lugares. Es como con un camión de turismo en el que la gente vaya para que no beban, para que no manejen, beban lo que quieran. Beban pulque lo que quieran para que no manejen. Sí, si manejan, no beben, ¿no? Exacto, sí. Entonces es importante esta situación. Entonces ya tenemos la camioneta, ya tenemos el seguro de viajero, entonces ya hay un casco, allá arriba hay un casco de maguey, un casco de hacienda, donde se hace la muestra gastronómica. Entonces eso son varias cosas que van a hacer. Eso junio y así julio, agosto. Cada mes, una vez cada mes. Y también vienen las catas maridaje, bueno, que son muestras gastronómicas. Es como va a haber muestras gastronómicas donde haya gastronomía con pulque, los 4 tiempos de una muestra gastronómica, con gastronomía con insectos, gastronomía con insectos, una vez al mes también, y gastronomía con otros elementos gastronómicos, por ejemplo, puedo decir tal vez muestras gastronómicas canábicas, ¿no? Okay. Tal vez, no se sabe, ¿no? Pero de repente es como y después menos se va a saber. menos. Entonces de repente eso es como que haya diferentes elementos, ¿no? Entonces eso es la segunda fase esa es la segunda actividad que hace el Simposio Pulquero actualmente a partir de junio. Qué padre. ¿Cómo le puede hacer la gente para acercarse al Simposio Pulquero? Las redes sociales, estamos trabajando mucho ahorita. Compártanlo, por favor. En la difusión. En Facebook estamos como Simposium Pulquero. Okay. En Instagram estamos como Simposium-Pulquero. Ok. La otra, estamos por sacar el canal de YouTube. Ok, perfecto. Y la página de internet también va a estar. Porque buenísimo. Básicamente el proyecto se va a transmutar a eso. Entonces, bueno, yo que soy el fundador de la iniciativa, pero la directora y gran mujer es Elvira, es la directora Elvira. Saludos, Elvira. Sí. Felicidades, qué buena iniciativa. No, es una super rifada. Este proyecto no sería lo que es si ella no hubiera subido. Lo celebro. Cuando me dijiste y te pusiste en contacto de nueva cuenta conmigo, la verdad es que pues de verdad este espacio que sirva para compartir lo que nos acabas de compartir, que me parece infinitamente valioso, indistintamente si te va a llegar a gustar el pulque o no, me parece que es muy importante que si somos mexicanos tengamos pues un nivel mínimo, elemental de información y conocimiento de lo que produce esta tierra. Claro. Ya primero de entrada. Segundo, que dentro de las cosas que se producen en esta tierra hay unas que traen una serie de situaciones favorables y todo lo que representa alrededor, ¿no? Claro. La verdad es que yo los felicito de corazón, felicito la iniciativa. Gracias. Qué bueno que haya, la denominaría resistencia. Uh-huh. Serían como la resistencia, esta ola de industrialización en donde, como lo narraste muy bien,
me gusta mucho la cerveza, pero en esta competencia desleal, porque me parece así, desleal, de los grandes capitales, pues llegan las industrias cerveceras, que insisto, no tengo nada en contra de la cerveza, me gusta la cerveza, tomo cerveza, Claro. pero pues, ¿no? Sí. Y entonces, pues se fue desplazando, y qué padre que ustedes sean esa resistencia que puedan llevar esta información, y ojalá este espacio sirva para que muchas de ustedes conversadoras, muchos de ustedes conversadores, pues tengan la información y en algún punto se den la oportunidad, porque de verdad no tienen ni idea de lo rico que está. Sí, es que pueden dar la oportunidad. generan una economía solidaria, porque al final también apoyas que el dinero se quede en esta Claro. región y no vaya a parar a los dueños de las cerveceras. Totalmente. Sí. Entonces, los invito. Ya están, invitados, Simposio Pulquero, 20 de mayo. 20 de mayo. En Facebook, Simposio Pulquero. En Instagram, Simposio_Pulquero. Tenemos preparado un espectáculo buenísimo. La idea es que sea un escenario donde la gente no deje de bailar. Tenemos jazz, va a haber música de son jarocho, va a haber también... Jaraneros va a haber. Jaraneros va a haber jazz también, un tipo de jazz. Va a haber un ska con reggae, pero instrumental, muy bonito. También va a haber afrobeat, Okay. va a estar diáspora, también va a estar con Son nosotros. buenos ellos. Y después viene una orquesta de música latina para que en vivo estén tocando la salsa, las cumbias, para bailar. A ver, ahora digan que no quieren ir. Sí, no, va a estar buenísimo. Y los alimentos, o sea, va a haber gastronomía con pulque, va a haber... Eso me da muchísima curiosidad. Sí, va a haber bebidas de cacao con maíz también, o sea, y algunas curados va a haber, ¿no? Coctelería para la gente que también no toma pulque, que dicen, es que sí quiero ir porque mi tal persona sí le entra el pulque, pero yo no. Pues va a haber diferentes bebidas que no tiene que ser pulque, ¿no? Va a haber piñas coladas, va a haber mojitos. Dense la oportunidad, caramba. Vívanlo. Vivimos muy poquito, de verdad la vida es un Sí. suspiro. Hay en mil cantidades. No pasa de que lo pruebes y digas, pues no, gracias. Claro. Pero una de esas lo pruebas y dices, ¿dónde estabas? ¿Qué no? estaba haciendo? ¿Qué estaba yo haciendo, caray? De verdad, la vida es muy corta para como que nos probemos de este tipo de cosas en algo que, pues como lo acabas de narrar y seguramente no lo pongo en duda ni mucho menos, pero está probado ancestralmente, pues esto es nutrimento, Sí. Tal cual. Es bello. tal cual. Bien dice el maestro productor que lo hace, el pulque es cultura líquida. Arte y cultura líquida. Así le vamos a llamar al episodio. Sí. Cultura líquida. Y sí es. Simposio en Pulquero. Ya quedó. Mi estimado Olinclama, te agradezco infinitamente que hayas venido el día de hoy. Te agradezco infinitamente que nos hayas compartido todo esto. La verdad es que yo, no sé ustedes, yo muchísimas cosas de las que narras, sino es que todas las desconocía por completo. Claro. Me encanta saber esto. Amo saber un montón de cosas. Me encanta saber todo esto. Agradezco infinitamente el pulque que nos traes. Provecho. Provechito. Y pues vamos a pasar a la parte final. Podríamos estar platicando de esto todo el tiempo, pero pues todo tiene su tiempo. Y entonces vamos a hacer dos dinámicas. Te voy a decir primero una serie de palabras que tienen que ver un poco con lo que estuvimos hablando. Y yo te voy a pedir que nos contestes con una palabra, lo primero que se te venga a la mente, o ya sea una palabra o una idea alrededor de esto que te voy a decir, ¿va? Y después te voy a hacer un cuestionario para que la gente sepa un poquito más del Olinclama, ¿va? ¿Qué va? Ahí está. Primera, tradición. Conocimiento. Cultura. Importante. Pulque. Maravilla. Delicioso. Sí. Emprender. Responsable. México. En desarrollo. Amor. Esencial. Conocimiento. Eso yo creo. Es algo que tienes que absorber. Trascender. Yo creo. Órale. El trascender. Es metafísica, encontrar el aspecto de lo que es el tiempo y tu propio tiempo. Ok. Desarrollo. Es algo fundamental en el ser humano y en todas las ramas que tengas que hacer. Artesano. Creatividad. Permanecer. Ser y estar. Difundir. Ándale.
Discernimiento. Tener Ok. discernimiento. Y finalmente, aguamiel. Es el aguamiel cuando servía y le echaban trozos de tortilla, era el cereal de culturas ancestrales. Mira, estaban el cerealito de antes. Sí. Aguamiel con tostada. Y vámonos, tendidos. Vamos al cuestionario. Muchas gracias, Olinclama. Gracias. Olinclama, ¿cuál es el mejor taco? Híjole, el taco de ojo. Del taco de ojo. ¿Del de a de veras o de los dos? La verdad, el otro. El otro. El taco saber de- apreciar. Eso. Única cosa que poses y que deberías tirar. Única, ya hablo yo. Sí. La Lo única que tienes cosa en tu casa, tal, que dices, ya, ¿para qué tengo eso? Pero ahí lo tienes. Híjole, guardo muchas cosillas para futuros proyectos. Por ejemplo, tengo un tubo pues un polín, ¿no? Ujú. Y es como, ¿para qué está eso? Pues en algún momento voy a poner una lámpara arriba, pero no sé cuándo es el momento. Sí. Animal que da más miedo. Híjole, el humano, Sí, irracional. Somos los que más matamos sobre la Sí. faz de la tierra. No, está tremendo. Y por deporte además. Por si fuéramos no lo suficientemente tarugos, vamos a matar por deporte. Es cuando no tienes ese elemento humano. No, cuando- ya estamos muy cañón. Está raro. Película de acción favorita. Y me gusta mucho la forma del agua. Ok. No sé si sea acción. Aroma favorito. A la lluvia. Tierra mojada. Tierra ¿no? Es mojada, muy sí. rico. Aroma menos favorito. Mm, Ay. Sí. Es muy peculiar porque cuando las mujeres están en ovulación en el metro, Ujú. llegas al metro y te metes y es como... esto huele durísimo y no es grato. No todos lo huelen, pero quien Bueno, lo no hay huele- que subirse a los vagones de adelante, porque Claro, va contra la ley, son sí. para puras mujeres. No sé, pero... Perros o gatos. Perros, gatos. Gatos. Aplicación más usada en tu celular. Google. Ok. Grosería favorita. Chingao. Tequila, mezcal, pulque o cerveza. Híjole, mezcalito. Mezcal, uy, yo también soy de mezcal. Sí. Olinclama, ¿qué crees que pasa cuando morimos? Hay que morir responsablemente en hacer todo lo que puedas hacer, arreglarlo antes, porque si no, si dejas muchas cosas. Y creo que lo importante, lo he ido aprendiendo, es no dejar huella, Pendientes. no dejar pendientes, porque si no, si dejas muchos, pues además en la atmósfera, lo dejas en otra gente que tiene que solucionar eso. Entonces yo creo que ¿qué pasa cuando mueres? Pues nada, Ok. pero sí, los que se quedan son los que tienen que hacer, entonces hay que ser responsables con nuestra muerte. Va que va. Finalmente, mi querido Olinclama, define el resto de tu vida en 5 palabras. Conocimiento, fueron muchas las que ocupaste, pero con el conocimiento, el desarrollo, Ok. el compartir, el difundir y el disfrutar. Buenísimo. Ahí está. Conversadoras, conversadores, ¿recuerdan la Gracias. frase que dijo esta persona, el artesano? ¿El pulque es el qué? El arte, Cultura líquida. Arte y cultura líquida. Cultura líquida para ustedes el día de hoy, Olinclama. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. Un a ti. gusto tenerte por acá. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, conversadores. Que estén muy bien.